con los evangelios que nos tocan de septiembre. Los cuatro son de Mateo. Estamos con ese evangelista, con San Mateo. Y San Mateo escribía especialmente para los judíos. Entonces, y es uno de los más largos de todos los evangelios. De los cuatro evangelistas es como el más largo. Bien, entonces, empezamos el día 6 de septiembre, eh, donde lo que hace Mateo es comentar lo que les explica Jesús, qué pasa con una persona que eh, comete pecado o se porta mal o dice algo inadecuado o hace algo inadecuado. Entonces él hace una graduación, una gradualidad. Ve y amonéstalas solas. Primero solas. Luego entonces llama a un hermano, que ahí son tres, son dos personas que están eh, tratando de convencer al tercero de que no lo hizo bien o que tiene que enmendar su conducta. Después, si no lo hace, entonces va agrandando la cantidad de gente con la cual se tiene que hablar para que esta persona vuelva a entender que lo que está haciendo no está bien. Pero finalmente, si se pone en contra y no reconoce nada y no le hace caso ni siquiera al grupo grande, a la comunidad, entonces Jesús ahí se pone más serio y se pone más estricto y dice no. Entonces quiere decir que esta persona no está siguiendo el evangelio que yo estoy predicando y por lo tanto hay que apartarlo como una persona que usando su libertad no quiere entender el mensaje de Cristo. Y luego Jesús dice que cuando pedimos unidos a dos o tres personas más, Jesús promete que va a estar siempre en medio de ellos y va a estar en esa oración, pendiente en esa oración, que es la otra parte, como este es un evangelio bastante cortito en ese sentido. Entonces, uno es la amonestación o cómo se corrige un hermano, y el otro, esta idea de orar en comunidad. Entonces, aquí yo les puse dos reflexiones, ambas son del Papa Francisco. Entonces dice, si mi hermano comete una falta, yo debo actuar con caridad hacia él y ante todo hablar con él personalmente, haciéndole presente que aquello que ha dicho o ha hecho no está bien. Esta forma se llama corrección fraterna. Esto se usa mucho, lo que pasa es que nosotros hemos perdido quizá este concepto de corrección fraterna. Antes se usaba muchísimo y después se ha ido como dejando de lado. No es una reacción a una ofensa, sino que está animada por el deseo de ayudar al hermano, por el amor al hermano. Según Jesús en el Evangelio de hoy indica una gradualidad para realizar un servicio. El Papa Francisco lo llama un servicio, la corrección fraterna. Y aquí algo que nosotros podríamos preguntarnos. Cuando corrijo a alguien, ¿lo hago con caridad o con la actitud de superioridad? ¿Busco realmente el bien del otro o solo señalar que está errado, que está equivocado? Y comentando la otra parte de este evangelio, el Papa Francisco propone que el Señor asegura su presencia en la comunidad, que incluso siendo muy pequeña es unida y unánime porque ella refleja la realidad misma de Dios, uno y trino, perfecta comunión de amor. Entonces, el Papa Francisco comenta este pasaje con estas dos reflexiones que les dejamos aquí para que ustedes las puedan comentar después con su equipo. El domingo 13 de septiembre es Pedro quien le pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar a una persona que lo ha ofendido. Y Jesús le da una cifra como astronómica, dice, no solo 7, sino que hasta 70 veces 7. O sea, le da la idea en el fondo de que tiene que perdonar siempre. No es cuando que ya una vez ya te perdoné, entonces ya la próxima no, no es así. Para Jesús la situación es diferente. Y el 7 es un número que en la Biblia se usa como el número de perfección. Entonces aquí lo que nos está diciendo Jesús es que tenemos que perdonar siempre.
Y aquí les cuento la parábola. Esta parábola de un siervo que debía mucha plata a un rey. El rey está simbolizando a Dios. Y como no tenía cómo pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. Pero el servidor se arroja a sus pies y le suplica, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el rey le tiene pena, le da lástima y dice, bueno, ya, ok. Y además, no solamente no lo castiga, sino que además le perdona la deuda. Es extremadamente generoso en esta situación. Pero la parábola continúa y cuenta entonces que este servidor se encuentra a la salida de haber conversado con el rey, se encuentra con un compañero que le debía poca plata, o sea, no era mucho lo que debía. La cantidad que debía este servidor anterior era astronómica, era imposible de pagar. Y este, aunque le debían poca plata, lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no lo quiso escuchar. Lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. El cuento sigue. Los compañeros se llenaron de indignación y le contaron al rey lo que había pasado. Y el rey entonces se enojó, lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Y Cristo aquí es muy claro y muy fuerte también. Dice, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. No se lo manda a decir con nadie, nos dice clarito qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que va a pasar con nosotros si no seguimos sus consejos, su manera de actuar. Otra vez vamos a tomar de nuevo algunas reflexiones que hace el Papa Francisco al respecto de este Evangelio. Dice, Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón, porque no todo en la vida es justicia, se resuelve con la justicia. Es necesario ese amor misericordioso, que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro. Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dice 70 veces 7. Entonces aquí hay un amor misericordioso por sobre la justicia, lo que el otro me ha hecho y que me debe pagar. En esta parábola hay dos actitudes diferentes, también sigue explicando el Papa. Dice, representado por la de Dios, representada por el rey, que perdona tanto porque Dios perdona siempre, y la del hombre. En la actitud divina, la justicia está impregnada de misericordia. Vuelvo a repetir lo mismo que dijo antes el Papa. Mientras que la actitud humana se limita a la justicia. La parábola de hoy nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. O sea, el Papa nos vuelve a recordar que lo que transmite Jesús también se nos puede aplicar a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener esa apertura, esa misericordia para perdonar al que nos ha ofendido, el que nos ha hecho mal, el que se ha portado mal con nosotros o con algún miembro de la familia. Sin embargo, perdonar no es olvidar, es un acto consciente y voluntario en que yo le pido ayuda a Dios, le pido ayuda a Jesús. Le digo, Jesús, en tu nombre perdono a esta persona que nos ha hecho tanto mal. Porque muchas veces yo no tengo la capacidad como ser humano de esa misericordia, porque tengo mucha rabia o tengo mucho rencor o estoy todavía muy angustiado por la situación que ha pasado. Soy capaz de perdonar, incluso puedo rozar por aquel que me ha ofendido, eso ya es un paso más allá, que no siempre a veces lo podemos cumplir, pero siempre invocando a Cristo, Jesús, en tu nombre perdona tal, y es Cristo que me va a ayudar a perdonar. Quizás no olvidar,
pero ya no voy a estar atado por esa situación que me produjo tanto daño, tanto perjuicio, porque el no perdonar nos ata con un sentimiento de odio, de venganza, de resentimiento, de malestar, que al final nos hace más mal a nosotros que a la persona que nos hizo ese mal. Es muy bonito este evangelio, es muy potente, tiene dos situaciones, la parábola y la pregunta que le hace Pedro a Jesús. El 20 de septiembre también nos muestra otra parábola. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer, estas parábolas no son tan fáciles, ¿ah? Hay que anunciarlas con cuidado, con reflexión, con, sin apuro, porque no son fáciles de entender y muchas veces son más exigentes. Bien, este reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Y esto se repite a lo largo del día. Esta misma situación, viene el propietario y sale a media mañana, a mediodía, a media tarde. Y por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza sin trabajo. A esos también los llama, pero caía la tarde, o sea, en el fondo quedaba muy poquito rato para poder trabajar. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores, págales el jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Y se acercaron pues los que habían llegado a la tarde, y cada uno recibió un denario. Acuérdense que también les había prometido un denario a los primeros que habían entrado a trabajar. Cuando les llegó el turno a sus primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Por lo tanto, estaban bastante indignados, lo cual uno está como de acuerdo con ellos. O sea, ¿cómo? Se han trabajado todo el día. ¿Cómo? ¿Por qué van a recibir la misma paga de los otros que trabajaron una hora? Uno lo encuentra bastante injusto. Sin embargo, por eso es que yo digo, les comento que en el fondo estas parábolas hay que traerlas con cuidado y con harta paciencia para comentarlas. El dueño entonces de esta viña les dice: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que yo último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. Y aquí está un poquito la clave. Yo soy bueno con todos. ¿Por qué tú me vas a venir a decir que no lo puedo hacer? Que no puedo ser generoso con mi dinero. De igual manera, entonces dice: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. En esto meditamos según las palabras del Papa León, que son bien profundas. Por eso yo les cuento que en el fondo hay que tomarse con calma estos evangelios que estamos comentando para el mes de septiembre. Los jornaleros se habían quedado en la plaza del mercado, probablemente habían perdido toda esperanza de que los fueran a contratar. Ese día habría sido en vano, pero alguien siguió creyendo en ellos. ¿Qué sentido tiene contratar trabajadores solo para la última hora de la jornada laboral? ¿Qué sentido tiene ir a trabajar solo por una hora? Sin embargo, incluso cuando nos parece que podemos hacer poco en la vida, siempre vale la pena. Siempre existe la posibilidad de encontrar un sentido porque Dios ama nuestra vida. Que el Papa nos está dando como un sentido más profundo de entregarnos a un trabajo, ya sea apostólico, en el caso de ustedes que trabajan con la señora, esta parte como el de la espiritualidad. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena trabajar por Cristo, por Jesús, por su evangelio, por sus palabras.
El relato dice que los trabajadores de la primera hora se sienten decepcionados. No logran ver la belleza del gesto del amo que es Dios, que no ha sido injusto, sino simplemente generoso, que no ha mirado solo el mérito, sino también la necesidad. Y aquí es bien bonito lo que dice el Papa, porque en el fondo esos últimos que llegaron a trabajar tenían una enorme necesidad, si no se habrían ido a su casa, pero estaban ahí esperando que alguien los contratara. Esa era la manera de emplearse en la época de Jesús, llegar a la plaza y que ahí llegaban las personas a contratar a los trabajadores. Por tanto, estos que llegaron al último también tenían una enorme necesidad de trabajar. Dios quiere dar a todos, y aquí se va a una profundidad mayor el Papa, y dice, Dios quiere dar a todos su reino, es decir, la vida plena, eterna, feliz. Y así hace Jesús por nosotros. No establece un ranking, sino se dona enteramente a quien le abre su corazón. Ya sea que aquella persona que conoce a Jesús en sus 15 años, ya sea a la persona mayor que conoció a Jesús y su evangelio cuando tenía 90. Jesús le abre el corazón igual, siempre está esperándonos. Y esa es como la enseñanza más profunda de este evangelio, que es contradictorio, que a nosotros nos produce que no estamos tan conformes con. Pero por lo mismo es que tenemos que saber explicarlo bien a las personas que nos están escuchando y para eso es esta capacitación. El 27 de septiembre también estamos con Mateo y otra vez Jesús vuelve a comentar, no es tan una parábola, más bien como una situación que él explica. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? O sea, él está hablando con un grupo de personas que saben mucho, que son entendidos en la palabra de Dios, que han estudiado el Antiguo Testamento, etcétera. Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Este grupo de ancianos y sacerdotes le responden a Jesús, el segundo. Y Jesús entonces les dice una cosa muy dura, muy terrible para este grupo de ancianos y de sacerdotes que se creen en un nivel superior al resto de las personas. Entonces Jesús les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Él está hablando de sí mismo. Él ha hecho muchos signos y igual la mayor parte de los sacerdotes y los ancianos no le creen a Jesús, no lo reconocen como el Mesías, le ponen todo el tiempo dificultades y al final siempre están buscando que matarlo, que desaparezca, sacarlo del mundo para que no siga molestando con su evangelio, que es muy distinto a lo que ellos les está proponiendo al pueblo de Israel. Aquí encontré unas reflexiones en un sitio religioso en que dice, los dos hijos corresponden a dos categorías de personas, las que siempre están hablando de lo religioso, de Dios, de la fe, y en el fondo de su corazón no cambia. No se inmutan, no se abren a la gracia. Pero el acento está justamente en aquellos que, habiéndose negado a la fe, primeramente, se dejan llenar al final por la gracia de Dios. Entonces, en esta reflexión, hay veces que nosotros podemos reconocer a este tipo de personas. Unas que siempre hablan de Dios, de la iglesia, de los mandamientos, o de las virtudes, o de los valores que nos propone Cristo, pero que al final uno ve que a veces no son consecuentes, que hablan mucho de generosidad, pero no son generosos, que hablan mucho de ser honestos, pero no lo son. En fin, nosotros no somos quien para juzgar, pero sí podemos ver que hay personas que actúan de esa manera. Y hay otros que no hablan mucho, que a veces incluso hablan en contra de la iglesia o en contra de los sacerdotes o en contra de las enseñanzas de Cristo
y que muchas veces se comportan como Cristo quiere que nos comportemos, con generosidad, con honestidad, con dedicación, con apertura a los que más necesitan, etcétera. Si nosotros afinamos un poquito el ojo, vamos a ver que de repente encontramos estas dos categorías de personas en algunas personas que nos rodean. Ahora, aquí hay otro punto. Los verdaderos creyentes religiosos, aunque sean publicanos y prostitutas, son los que tienen la iniciativa en el reino de la salvación. ¿Por qué? Porque se sienten y se saben pecadores y por ello están más abiertos a la gracia. El Evangelio ha escogido dos oficios, denigrados y denigrantes, que son los publicanos, que son recaudadores de los impuestos, y prostitutas. Pero para Dios no cuentan los oficios, ni lo que los otros piensen. Lo que cuenta es que son capaces de convertirse. Y a lo largo del Evangelio de Cristo, que nos narran los evangelistas, vemos cómo Cristo sí se acerca a este tipo de personas. De partida, Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos que era muy mal visto y despreciado por el resto de los judíos porque cobraba impuestos para los romanos, que eran los enemigos de Israel. Y la prostituta hay veces que muchas veces Cristo habla con las mujeres y que son mujeres que no siempre se han portado en forma correcta. La mujer del pozo eh, había tenido 5 maridos. Después había otra prostituta, la mujer a la cual él le perdona y le dice que tire la primera piedra, que esté libre de la primera piedra, que tire la primera piedra, que está libre de pecado. También era una mujer que no se estaba portando bien. Pero se reconocen pecadores y se abren a la gracia, a convertirse. Cuando escucho una reflexión, aquí podríamos preguntarnos nosotros también. Cuando escucho una reflexión o prédica del sacerdote, me hace sentido o me llama a hacer un cambio. ¿Corrijo mi actitud? ¿Estoy dispuesta a hacer un cambio? ¿O me llama la atención momentáneamente y después sigo actuando igual? Quizás ahí deberíamos poner más atención. A veces las prédicas de los sacerdotes, la homilía, generalmente nos dan algún recado, por decirlo de esa manera, para que mejoremos nuestra vida con respecto a los demás, con respecto a nosotros mismos. Entonces, quizás nos convendría poner un poquito más de atención. Esos son los evangelios, son 4, los evangelios de este mes de septiembre que se nos viene ahora, y que son todos de Mateo. Como Mateo, como yo les comentaba, que es el que escribe especialmente para los judíos. Ahora hay otra cosa bien distinta, que es un llamado o una invitación que les hacemos para el 27 de septiembre, que es el día de la procesión de la Virgen del Carmen. Se quiere promover para todas las señoras de ANSPAC que ese día juntarse en un lugar determinado, a una hora determinada, identificados con la polera de ANSPAC, por ejemplo, con una pancarta que diga el logo del ANSPAC y colocarnos en esta procesión. Van muchos grupos de personas que se identifican a sí mismos, que participan de la procesión de la Virgen del Carmen, y nosotros podríamos hacer otro grupo que diga especialmente quiénes son, identificarnos como ANSPAC y participar de la procesión. Entonces, más adelante les va a llegar como la información más precisa. Yo solamente se lo estoy anunciando como para que ustedes ya empiecen a hacer la idea, conviden a su señora, vean qué posibilidades hay y ya después más adelante les vamos a comunicar cómo va a ser esta actividad que les estamos proponiendo. Sí, efectivamente, nosotros estamos organizando todo esto recién, hace 4 o 3 días, y después a través de las monitoras nosotros les vamos a dar todas las indicaciones de cómo hacer esta procesión. Perfecto. Entonces, ahora, sí, ahora yo les voy vamos a continuar con la última parte de las virtudes de María. ¿Se acuerdan? Empezamos en julio, en agosto y esta en septiembre es la última parte de estas virtudes que queríamos destacar de María
de que de alguna manera nosotros las podemos imitar, las podemos copiar, las podemos difundir eh, para hacer lo que queremos ser, mejores personas nomás. Hay algunas que nos cuestan más que otras, hay algunas que nos salen más fáciles, otras que nos cuestan mucho. Quizás hay algunas que nunca llegamos a adquirir y otras que sí las tenemos naturalmente, poco menos. Entonces hablamos de fe, esperanza y amor, castidad. Luego hablamos de pobreza, obediencia, humildad y paciencia. Y ahora vamos a hablar de misericordia, alegría, agradecimiento y oración, que son las virtudes, las últimas, que eran 12 que la habíamos sacado de un padre que se llama Santiago Martín, que pertenece a una congregación, los Franciscanos de María, que tienen un canal de YouTube, por si ustedes quieren ubicarlo. Franciscanos de María se llama. Entonces, acá tenemos la primera que vamos a destacar, que María es modelo de misericordia. Eh, Ella supo acoger y tener misericordia con todos. Especialmente ya lo vemos desde el comienzo con los novios en las bodas de Caná, que los pobres estaban muy afligidos porque se les había acabado el vino. Con los apóstoles, que siempre está presente ella y los acompaña cuando están asustados, cuando no saben qué hacer después de la muerte de Jesús. Y con nosotros, que cada vez que pecamos, cada vez que le pedimos ayuda, cada vez que necesitamos su consuelo, sabemos que podemos contar con ella. Ella nos acoge, no nos juzga y no deja de interceder por nosotros. María todo lo cree, todo lo tolera, todo lo perdona. Pidámosle que nos enseñe a hacer el bien siempre y a ser compasivos con el que sufre. Cada una de estas virtudes que nosotros hemos ido destacando de María son bien profundas y tienen hartas consecuencias. Entonces también son como para meditarlas un poquito antes de que ustedes se las muestren a la señora, cosa de que en el fondo no se pierdan en el tanta información que nos llega por todas partes, sino que calar un poquito más hondo, al menos en alguna. María es un modelo de alegría. Vivió con una alegría especial, no superficial, es una alegría interna. Ella sufrió mucho, pero a pesar de eso estaba alegre en su corazón. Está contenta por lo que tiene y acoge con felicidad todo lo que el Señor le regala. Incluso, podríamos decir también, los sufrimientos. No tuvo una vida fácil, María. De la alegría de María nace la esperanza. Ella es capaz de ver lo esencial y de agradecer a Dios todo lo que tiene, porque ella siempre estuvo unida a Dios, que es la fuente de la verdadera alegría. Hay una alegría que es superficial y una alegría que es interna, que por ser hijos de Dios la tenemos nosotros en el corazón, y que es, a pesar de sufrir, de tener problemas, de tener dificultades en la vida, está ahí presente. Y si se nos olvida, bueno, nos acordamos de María, que ella lo pasó harto mal, pero tenía esa alegría interna, esa manera de compartir con los demás, de acogerla a todos y estar unida a Dios. María es un modelo de agradecimiento. Vivió en continua oración, acción de gracias por todo lo que el Señor le dio. Ella puede enseñarnos a imitar esa actitud de agradecimiento al Señor por su infinita misericordia y generosidad con nosotros, que nos ayuda a dar el máximo a Dios y a disfrutar de todo lo que tenemos. Es muy bueno y siempre han recomendado, una buena práctica es no irse a dormir sin haber dado gracias a Dios por al menos 10 cosas que te hayan pasado en el día. A ver, reduzcámoslo a 3, porque 10 cosas que propone este sacerdote a veces a mí me parece un poquito exagerado, pero 3 cosas sí podemos recoger en el día. Que el día estuvo bonito, que recibí un recado de parte de una persona que yo quiero, que me anunciaron una buena noticia, que algún conflicto que tenía se solucionó, que me llegó, no sé, un aviso de algo bueno para mi familia. Tanta cosa que uno puede hacer. Yo creo que hay que afinar en la vida, hay que afinar la visión diaria para encontrar al menos 3 cosas en las cuales uno puede agradecer el día. Y al agradecer se produce la alegría interior, se produce una expansión del corazón.
en que estamos como contentos, porque hemos recibido algo bueno. Ahora, lo que yo digo es que también en la mañana es importante levantarnos agradeciendo a Dios por la noche que ya pasamos, por el día nuevo que se inicia, por habernos dado la oportunidad de vivir un día más en las condiciones que sea, con problemas, con dificultades, con buenas noticias, con malas noticias, con la familia cerca, la familia lejos, con vecinos que no son agradables, con vecinos que sí aportan. Eh, yo creo que hay que abrir el corazón y al menos en la mañana despertarse y lo primero de todo agradecer a Dios por el día que se inicia. Ya después se verá lo que va pasando y recoger el día al final con al menos tres situaciones buenas que nosotros queramos agradecer. María es modelo de oración. Nuestra madre es maestra de oración. Ella fue la primera en vivir en intimidad con Dios y toda su vida era unión con Jesús. Debemos destacar la más hermosa oración pronunciada por María, que es el Magnífica, y rezarla a menudo. En general nosotros no la tenemos tan presente, por eso que se las puse aquí para que ustedes la pudieran rezar también. Pidamos a María que nos ayude a unir nuestro corazón al de Jesús en todos los momentos de nuestra vida, los buenos, los malos, los más o menos, los que son aburridos, los que son latosos, los que son encantadores, los que son entusiasmantes y los que son penosos o tristes. Y hacer todo por Cristo, en Cristo y para Cristo. Aquí está, ay, perdón, aquí está el Magnificat, que ella pronuncia cuando va a visitar a su prima Isabel, que es tomado de un antiguo salmo también. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Quizás incluso quedarnos solamente con tres frases nada más, aprenderlas, repetirlas, porque son un canto de agradecimiento y una oración muy bonita, muy profunda, que nos puede servir a lo largo del día para nuestros quehacer diario. Y estas son finalmente, eh, recogemos todo lo que hemos ido revisando desde julio, agosto y ahora septiembre, estas virtudes que María quisimos destacar. Aquí se las coloco, se las colocamos de nuevo para que ustedes las tengan como bien a mano y les proponemos eh, la fe, esperanza, amor, quizás mirarlas un poquito, observarlas, quizás con un poco de detenimiento y decir, ay, esta me cuesta tanto, esta me sale súper fácil y proponemos lo siguiente en una reflexión en grupo si les resulta. Son solamente sugerencias, no es que ustedes tengan que hacerlo por obligación, ni mucho menos. Se sugiere entonces que revisemos cada una de las virtudes, así como yo se las mostré, eh, y cada persona puede nombrar, hacer como una especie de grupo de convivencia en que todos participen, si las que quieran participar, tampoco es obligación, qué virtud se admira más de las que le hemos propuesto y cuál le gustaría desarrollar. Quizás con una breve explicación, quizás con ninguna explicación. O sea, a mí me encanta la virtud del agradecimiento, me sale fácil, pero la que me cuesta mucho, no sé, es la oración. Y nada más, no se necesita mayores explicaciones ni dar un discurso al respecto de cada uno. Eso se los dejamos como sugerencias. Y estas serían nuestras, ya, espera, voy a estar, stop share, ahí. Y aquí entonces, esas fueron las dos presentaciones que yo se las voy a mandar a Marcela de ANSPAC para que se las pueda mandar a ustedes, para que la puedan tener y revisar. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, quisieran comentar algo, abierta a todo. Que sería esta nuestra capacitación de hoy para el mes de septiembre. ¿Puedo pedir que prendan sus camaritas para sacarles una foto? Nos van a sacar una foto, vamos a quedar inmortalizadas.
las que estén presentes, quizás hay otras que están trabajando, entonces no pueden. Hola Rosa, hola Felisa. Hola, qué bueno verlas. Sí, aquí apoyando a la Amalia que está solita. No, pero muy acompañada por ustedes. Así que, y la La Ana Virgen María que León, la Carmen Gloria. deben estar en otra parte. Ya, les voy a sacar una fotito. ¿Salimos bonita? Más o menos no se ve tan bien porque están medias lejos y chiquititas, pero bien. Ajá, Ahí les ya no puse en vamos. el chat, les puse en el chat ¿cómo se Pucha, no llama? puedo prender la cámara. Ay, qué lástima. Ya, Ahí hay pero una ahora acción. ya la Ahí sí, prendí. Ahora la ahí prendí. sí. Les puse lo que dijo la Amalia de los franciscanos de María en el canal de YouTube, se los puse ahí en el Sí, mail, en el mail de acá de YouTube, por si quiere alguien consultarlo. averiguar Tienen, más. sí, rezan el rosario todos los días, por ejemplo. Es bien bonito el canal, tiene hartas cosas. Así que si les sirve para que lo puedan visitar cuando están ahí medio aburridas esperando que se cuezan las papas, Claro. eh, Muchas gracias, revisar. Amalia. Muy Gracias a interesante y ustedes. muy sabia tu reflexión. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo mes. Que les vaya muy Muchas, bien. muchas gracias. 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 Chao, que estén Gracias. Chao, bien. Chao, gracias. chao. Chao, Chao. Chao, chao. señora Consuelo. Chaito, Chao. gracias. Chao, chao.